El fin de Nimrod no fue una muerte, fue una transformación. Porque hay caídas que no terminan en el olvido, sino en el nacimiento de algo aún más poderoso. La leyenda. Cuando el suelo se abrió bajo sus pies y las sombras reclamaron su cuerpo, no se lo tragaron como a un simple mortal, lo devoraron como se devora un símbolo. El último rugido del cazador no fue de desesperación ni de derrota. Fue un eco ardiente que se estampó contra las bóvedas del cielo, un susurro eterno que parecía decir: esto no ha terminado. Los que observaron su desaparición no sabían si llorar o temblar. Algunos huyeron despavoridos, otros cayeron de rodillas, no por respeto al cielo, sino por el vacío que dejó su partida. Y sin embargo, su nombre no fue borrado. Al contrario, comenzó a multiplicarse, como una semilla caída en suelo fértil. En cada frontera, su historia tomó una forma distinta. Para algunos fue el primer rebelde, para otros un mártir de la ambición humana, y para otros tantos, una entidad a medio camino entre Dios y demonio. Pero nadie se atrevió a negarlo. Nimrod existió, y con él nació el arquetipo del hombre que desafía a Dios con las manos vacías, y aún así se atreve a construir torres hacia el infinito. 2. La sombra que cruza los siglos. Nimrod desapareció de la vista de los hombres, pero su sombra no se disolvió con el paso del tiempo. Al contrario, creció, se expandió, se volvió un susurro persistente en los rincones oscuros de cada imperio que surgió después, porque toda civilización que se atrevió a mirar hacia las estrellas, que soñó con dominar más allá de sus límites naturales, llevaba en sus cimientos algo de Nimrod, como si su espíritu, lejos de ser destruido, hubiera sido liberado para infiltrarse en la ambición de reyes, emperadores, conquistadores. Los sabios del desierto decían que su nombre jamás fue olvidado, sino que fue fragmentado en 1000 nombres nuevos. Que Nimrod caminó bajo otros rostros, que su mirada ardiente se escondía detrás de coronas distintas, que su voz seguía resonando en los discursos de quienes prometían elevar al hombre por encima de lo divino. Desde Babilonia hasta Roma, desde los zigurats mesopotámicos hasta los obeliscos egipcios, su símbolo reaparecía una y otra vez. Torres, fuego, reinos que desafiaban al cielo, visiones que pretendían eternidad. En los pergaminos secretos de los místicos, algunos afirmaban que Nimrod nunca murió, que su cuerpo fue transfigurado, que las sombras lo envolvieron para preservarlo, no para castigarle, y que un día volverá, no como un rey de carne, sino como una idea encarnada, el hombre absoluto, el conquistador de lenguas, el unificador de reinos perdidos, el que reunirá bajo un solo cetro aquello que fue dispersado en Babel. Otros decían que su caída fue tan colosal que rompió los ciclos del tiempo, y por eso su historia se repite eternamente. En cada siglo, en cada civilización que se enorgullece demasiado, que intenta alzarse por encima de lo sagrado, Nimrod reaparece, no con su nombre, sino con su ambición, con su mirada desafiante y su mano extendida hacia el trono del cielo. Y así, su sombra cruza los siglos no como un espectro, sino como una herencia espiritual. Porque mientras exista un hombre que mire al firmamento y diga, yo puedo llegar más alto, la esencia de Nimrod seguirá viva. No necesita cuerpo, no necesita ciudad. Vive en cada torre inacabada, en cada imperio que ruge contra lo divino, en cada intento del ser humano por convertirse en eterno a través de sus propias manos. 3. Babel, el legado de los cielos desafiados. La torre quedó atrás, como una cicatriz abierta en la tierra, un eco petrificado del momento en que la humanidad se atrevió a desafiar lo sagrado. Nadie terminó su construcción. Nadie pudo reclamar su cima. Y sin embargo, su legado no fue el olvido. Fue la dispersión. Babel no desapareció. Se convirtió en una semilla enterrada en la psique humana. Una advertencia y un anhelo. Un mito y un reflejo. Los pueblos que huyeron del caos llevaron con ellos más que lenguas nuevas. Llevaron el recuerdo. Llevaban en sus relatos la imagen de una torre que quiso alcanzar a Dios. La contaban a sus hijos como una historia que explicaba el origen de sus palabras, sí, pero también como una advertencia oculta. Algo había ocurrido allí que la humanidad no debía repetir, y sin embargo,
jamás pudo resistirse a intentarlo de nuevo, porque la Torre de Babel, más que una construcción, fue un acto, un gesto colectivo, un símbolo eterno del impulso humano por superar su condición. El barro con que fue levantada estaba hecho de los sueños de los hombres, de su deseo de trascender, de no ser olvidados, de forjar una unidad que los hiciera invencibles. Pero ese mismo sueño se volvió su castigo. Dios no destruyó la torre. Lo que hizo fue algo más sutil y devastador. Deshizo la palabra, la comprensión, el vínculo que hacía posible el acuerdo. Y sin ese hilo invisible, la construcción se derrumbó desde dentro, sin necesidad de un solo rayo. A lo largo de los siglos, muchos imperios repetirían el gesto. Babilonia levantaría sus jardines colgantes como nuevo intento de restaurar la grandeza perdida. Egipto alzaría pirámides, no hacia los cielos, sino desde el silencio de la eternidad. Grecia lo intentaría a través del pensamiento. Roma, con la fuerza de su ley y su espada. Y todos, de un modo u otro, seguirían la sombra de Babel, buscando una unidad, un orden perfecto, una lengua única, una visión total, sin saber que estaban repitiendo un patrón grabado desde el principio. En la tradición mística judía, algunos enseñaban que Babel fue también una brecha, un punto de fractura en la realidad donde el cielo y la tierra se tocaron, pero no en armonía, sino en confrontación. Ese lugar, decían, sigue latente. No puede ser hallado con mapas, pero se manifiesta en los momentos de mayor soberbia humana, cuando una civilización cree que ya no necesita de Dios. Entonces, el espíritu de Babel despierta. El eco de Babel también vive en el lenguaje. La fragmentación de las lenguas no fue solo una barrera para la comunicación, fue la creación de mundos separados, porque con cada idioma nació una forma distinta de ver el universo, de nombrar lo sagrado, de entender la existencia. La unidad perfecta se perdió, y con ella, la posibilidad de una humanidad que hablara con una sola voz. La dispersión fue más que geográfica, fue ontológica. Sin embargo, esa pérdida también sembró algo, el deseo de volver a unir, de encontrar un nuevo idioma común, una nueva torre, un nuevo orden. Y ese anhelo ha sido el motor secreto de la historia, en la tecnología que busca conectar al planeta entero, en las religiones que sueñan con redimir al mundo, en las ideologías que prometen volver a unir a los pueblos. Todas ellas, en el fondo, están tratando de reconstruir Babel, y quizás sin saberlo, están repitiendo su error. 4. La rebelión de un alma inmortal. Nimrod no murió en la torre. Tampoco fue olvidado. Su carne no fue consumida por la brea, ni sepultada bajo los escombros del colapso. No. Nimrod se alzó desde los restos de su caída como un espectro persistente, una llama que no se apaga ni con viento ni con tiempo. Donde otros vieron castigo, él vio reto. Donde otros se dispersaron, él reconstruyó su trono con piedra más dura y fuego más ardiente. La humillación no lo quebró, lo transmutó. Porque Nimrod, aun sin el favor de Dios, poseía un atributo que ni los ángeles podían imitar: la obstinación del hombre. Desde la ciudad de Nínive, fundada sobre las ruinas del orgullo, el cazador volvió a tejer su red, ya no con promesas de gloria compartida, sino con un gobierno de puño cerrado. El conquistador que alguna vez habló de unidad, ahora exigía obediencia. Su voz resonaba como trueno. No pedía fidelidad, la arrebataba. Se decía que su mirada quemaba más que la brea, y que su cetro no solo daba órdenes, sino dictaba destino. Y no estaba solo. Bajo su mando, sacerdotes oscuros comenzaron a aparecer. Hombres que hablaban con serpientes y soñaban con estrellas muertas. Hombres que no adoraban, sino invocaban. En cámaras profundas bajo los templos se tejían palabras que no estaban destinadas a ser pronunciadas. Palabras en lenguas anteriores a la confusión. Lenguas que Babel no había podido borrar. Lenguas que no solo comunicaban, sino invocaban. Nimrod había comprendido una verdad terrible. Si el cielo era inaccesible desde la materia, entonces debía alcanzarlo desde el alma. Así empezó su búsqueda. Una búsqueda oculta, silenciosa, pero abrasadora. Ya no buscaba levantar torres. Ahora deseaba trascender la carne, conquistar no solo la tierra,
sino las estructuras invisibles. Lo que había sido una rebelión de ladrillos se convertía en una herejía espiritual, un intento por romper la arquitectura misma del universo. Los sabios del este decían que Nimrod ya no era enteramente hombre, que se sentaba durante horas sin parpadear, contemplando mapas estelares que solo él entendía, que hablaba con estatuas y éstas respondían, que las sombras se alargaban cuando él pasaba, como si incluso la luz dudara en enfrentarlo. Era como si el alma del cazador hubiera sido reconfigurada, marcada por su contacto con lo divino, no como un elegido, sino como un antagonista, porque nadie desafía al cielo y vuelve siendo el mismo. Los antiguos escribas sumerios, cuyos textos se desvanecen en tablillas agrietadas, lo llamaban el que no se dobla. Otros lo registraron como aquel que gritó al firmamento. Y otros más, los más temerosos, lo nombraron simplemente como el primero. Y ese título cargaba un peso profético, porque, en cierto sentido, Nimrod fue eso, el primero en levantar un imperio con intención consciente de desafiar a Dios. El primero en oponerse no por ignorancia, sino por orgullo. El primero en mirar al Creador y decir, no basta con existir bajo tus reglas, yo haré las mías. ¿Y acaso no seguimos caminando bajo su sombra? Cada sistema que intenta abolir lo sagrado, cada ideología que se presenta como el nuevo Dios, cada torre moderna que se levanta en nombre del poder humano. Todos ellos, de alguna forma, son herederos del fuego que ardió en el pecho de Nimrod. Pero aún hay algo más. Algunos sabios han dicho que Nimrod no murió, que su cuerpo desapareció, sí, pero que su espíritu fue sellado, que su alma, inflamable y perpetua, quedó atrapada entre dimensiones, no como castigo, sino como advertencia, porque su historia no ha terminado, porque todo ciclo necesita un eco, y quizás, algún día, cuando el mundo vuelva a hablar una sola lengua, cuando se levante la última torre digital o ideológica para reemplazar a Dios, Nimrod regrese, no con espada, sino con una sola mirada, para culminar la rebelión que un día empezó con ladrillos y terminó en llamas. Y entonces, el alma que no aceptó ser hombre ni Dios volverá a elegir su destino. 5. El juicio de los primeros cielos. No todo juicio comienza con un decreto. Algunos comienzan con un murmullo, con una vibración sutil en los pilares invisibles del universo. Y cuando Nimrod desafió no solo a los hombres ni a las naciones, sino a la estructura misma del cielo, algo antiguo despertó. No una respuesta inmediata, no una ira impetuosa, sino el lento, inevitable descenso de lo eterno sobre lo temporal. Las Escrituras hablan de un Dios que observa, que calla, que permite, pero también de un Dios que en ciertos momentos desciende, no para destruir, sino para corregir el eje mismo de la realidad. El relato de Nimrod, entonces, no fue simplemente una rebelión humana. Fue un desequilibrio, una distorsión en la línea sagrada que separa lo creado de lo creador. Y cuando esa línea se tensa demasiado, el juicio no tarda en venir. Pero no fue un juicio como los del pasado, no como el diluvio que barrió la carne, no como el fuego de Sodoma que calcinó la tierra. Este juicio era más sutil, más absoluto. Fue un juicio sin palabras, sin rayos, sin trompetas. Fue un reajuste en el tejido mismo del cosmos, porque Nimrod había tocado lo innombrable, había forzado el velo, había gritado a lo alto, y lo alto había escuchado. Los antiguos libros apócrifos, prohibidos, ocultos, enterrados en cavernas y sellados en lenguas olvidadas, hablan de este juicio de una forma distinta, no como castigo, sino como equilibrio. Dicen que, cuando el hombre pretende alzarse como Dios, los cielos no envían ángeles, envía verdades, y esas verdades, al ser reveladas de golpe, quiebran la mente, el alma, el lenguaje, el propósito. Y así sucedió. Las gentes que antes construían juntas, ahora no entendían ni el nombre del otro. Los mandatos se volvieron ruido, las oraciones, incoherencias. Fue como si el universo retrocediera un paso y dejara a la humanidad en una noche sin sentido. Ese fue el verdadero juicio. No un golpe, sino una ruptura del vínculo sagrado que unía la conciencia del hombre con el Verbo eterno. Los sabios entendieron que la unidad es una bendición frágil y que cuando se usa como plataforma para la soberbia, se convierte en su propia condena. Nimrod había querido tocar el cielo,
pero en el intento quebró las cuerdas invisibles que conectaban a los pueblos con la palabra. Y sin palabra no hay comunión. Sin comunión no hay creación. Sin creación solo queda el caos. Desde los cielos, las inteligencias superiores, los tronos, los Ofanim, las Hayot HaKodesh, no intervinieron como guerreros. Lo hicieron como guardianes del orden eterno. Porque la Torre de Babel no fue destruida por violencia, sino por desalineación. El juicio vino como un cambio de eje, como un terremoto espiritual que desvió la trayectoria del mundo para salvarlo de sí mismo. Y entonces, lo que fue uno, se hizo muchos. Lenguas, tribus, naciones, culturas. La diversidad no fue castigo, fue escudo. Y sin embargo, el alma de Nimrod no fue borrada, porque el juicio de Dios no siempre implica extinción. A veces implica preservación en exilio. Nimrod fue tragado por la tierra no como quien muere, sino como quien es sellado, como quien se convierte en testimonio, como quien debe ser recordado no por su derrota, sino por su advertencia. Los primeros cielos, aquellos que existían antes de los registros, antes de los pactos, antes de los ángeles visibles, guardan en sus archivos el eco de ese grito, el de un hombre que miró al infinito y no tembló, y ese eco aún vibra, no como amenaza, sino como recordatorio, de lo que sucede cuando la creación olvida que fue creada, de lo que sucede cuando el hombre olvida que su gloria no está en igualarse a Dios, sino en caminar con Él. Los ancianos del Apocalipsis, los serafines que no cesan de clamar Santo, 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 aún observan. Saben que la historia de Nimrod no ha concluido, porque el juicio verdadero no es castigar el pecado, sino revelar su límite. Y ese límite fue la torre, una torre que aún hoy se levanta. En cada sistema que niega lo trascendente, en cada ideología que exalta al hombre como centro, en cada algoritmo que sustituye el alma. Pero el juicio no es miedo, es oportunidad, una advertencia con compasión, un velo que cae no para oscurecer, sino para revelar. La torre cayó, Nimrod desapareció, pero la pregunta permanece: ¿volveremos a construir? ¿Volveremos a levantar torres? ¿O aprenderemos a levantar nuestros ojos? Epílogo. La sombra de la torre. La torre quedó atrás. Sus ruinas son polvo, sus ladrillos, huesos del tiempo, y sin embargo, aún está en pie. No en la tierra, sino en el corazón del hombre, porque la Torre de Babel no fue solo una estructura, fue un arquetipo, una idea, un espejo donde la humanidad se mira cuando olvida el cielo. Cada generación ha intentado levantarla de nuevo, con acero, con ciencia, con orgullo, con control, en cada imperio, en cada ideología que niega lo invisible, en cada ciudad que se erige como un dios y olvida su alma. Y cada vez el resultado es el mismo: confusión, división, silencio. Porque el juicio de Babel no fue solo un evento del pasado, fue una advertencia eterna. Cuando el hombre se olvida de su límite, la creación misma le recuerda quién es. Pero en lo profundo de esa advertencia, también hay esperanza. Porque si la torre cayó, fue para que volviéramos a mirar hacia lo alto, no con soberbia, sino con asombro, no con manos que imponen, sino con corazones que buscan. Y quizás algún día, cuando los hombres ya no quieran ser dioses, sino caminar con ellos. Cuando el lenguaje vuelva a unirse no por poder, sino por verdad, entonces las ruinas ya no serán ruinas, serán raíces. Y de ese suelo olvidado brotará algo nuevo, no una torre, sino un árbol. Un árbol cuyas ramas no desafían al cielo, sino que dan sombra a los que lo anhelan. Hasta entonces, Nimrod será recordado, no como enemigo, sino como advertencia, como memoria. Y la torre seguirá susurrando a quien se atreva a escuchar.